Buenos días, bienvenidos a la clase de esta semana. Esta semana vamos a trabajar en el tema Dios promete reunir a todos en un solo pueblo. Lo vamos a encontrar en la página número 66. Para comenzar vamos a escribir la fecha y el tema en el cuaderno y vamos a decorarlo de acuerdo a la creatividad. Pero antes vamos a realizar la oración del día. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre y Maestro del Dios hecho hombre, tú varón justo, Señor San José, para la Virgen fuiste esposo noble, digno modelo de hogar y taller. Fuiste asociado al proyecto divino, salvas a Cristo del perseguidor. Como cuidaste a la Virgen y al niño, cuida a la Iglesia y sé su protector. Quiero aprender de tu Hijo en el templo, ser obediente como lo hizo Jesús, ir demostrando ante Dios con mi ejemplo, sabiduría, estatura y virtud. Padre y Maestro San José te pido, vida inocente y de cabal honor, bien ocupado con tu patrocinio, siempre adelante y hacer lo mejor. Gloria a la Trinidad del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Honra a la Trinidad de la tierra, Jesús, María y José. A continuación vamos a escuchar una frase para comenzar esa clase. La frase es sobre los amigos y dice de la siguiente manera. Los buenos amigos hacen que los buenos momentos sean mejores y que los malos momentos sean más fáciles. A lo largo de nuestra vida nos damos cuenta cómo llegan tantas amistades a la vida de nosotros. Amistades que son para toda la vida, amistades que son por un tiempo o amistades que solamente llegan y nos enseñan algo para cada uno de nosotros. Bien, en los comentarios, tal como lo hicimos la semana pasada, vamos a colocar la palabra presente y van a colocar su nombre, porque hay unos que su correo está con un nombre de usuario que no tengo idea de quién puede ser, así que van a colocar su nombre, la palabra presente y van a colocar un pequeño comentario de lo que ustedes entienden de esta frase. En ese momento vamos a ver un video que es sobre gimnasia mental. Lo vamos a ver y luego van a hacer ustedes repeticiones durante un minuto. Van a hacer 15 repeticiones, van a hacer una pequeña pausa y luego retoman nuevamente las 15 repeticiones del ejercicio de gimnasia mental que les dejo a continuación. Y es el siguiente. Gimnasia mental número 1. Vamos a colocarnos de pie y vamos a extender nuestros brazos. Vamos a levantar nuestro índice derecho y nuestro meñique izquierdo. Lo bajamos, vamos a subir nuestro índice izquierdo y nuestro meñique derecho. Alternamos. Hasta que ustedes puedan controlar el movimiento. Vamos a hacer repeticiones. Vamos a hacerlo 10 veces. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos una pequeña pausa, retomamos y así completamos el minuto para este ejercicio de gimnasia mental. Ahora sí, como ya habíamos dicho, vamos a escribir el tema, que es Dios promete reunir a todos en un solo pueblo, y vamos a escribir la fecha de este día lunes. Llegamos a la parte del observo mi entorno y dice la indicación. Imagina esta situación y reflexiona acerca de las preguntas que aparecen a continuación. La situación es la siguiente. Estás en un desierto y pasas los días soportando hambre y sed, pero te han prometido que en 15 días saldrás de allí y te llevarán a un lugar mejor, lleno de vegetación y agua, y te proveerán la comida y las frutas que desees. La primera pregunta dice, ¿qué sería lo más difícil de esta experiencia? Luego, ¿qué preguntas te surgirían? La tercera y última, ¿qué estrategias emplearías para sentir que el tiempo pasa más rápido? Recordemos que estamos en un desierto. Quién sabe que tengamos un árbol para poder obtener sombra. Sabemos que agua no tenemos y alimentos, imaginemos que tampoco tenemos. Entonces, ante esta situación, ¿cómo responderían a estas tres preguntas? Luego dice, ¿qué promesas hizo Dios al pueblo de Israel? Durante el largo caminar por el desierto, Moisés comunicaba al pueblo las promesas del Señor acerca de reunirlos en una hermosa tierra que le daría en propiedad, y de esta forma los animaba.
Dios les aseguró que los conduciría a la tierra que había jurado dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que podrían dominar a todos los pueblos que encontraran a su paso. El paso del río Jordán marcó el inicio de la entrada a Canaán, pero Moisés les advierte que se mantengan humildes y que reconozcan que todos los éxitos que van a obtener no son resultado de sus propias fuerzas, sino de la mano poderosa y misericordiosa de Dios, quien los ama y es fiel a su alianza, a pesar de todas sus rebeldías y desobediencias. Luego nos dice cómo se constituyó Israel en una nación. Conquistada la tierra de Canaán, Josué, el sucesor de Moisés, lideró la repartición de los terrenos de forma equitativa entre las 12 tribus. Israel se constituyó como nación a lo largo de un extenso periodo de organización, en el cual tuvieron especial relevancia los jueces, que fueron líderes políticos, militares y religiosos, y la institución de la monarquía, con Saúl como primer rey, antes de que David, un joven de origen campesino y adiestrado como pastor de ovejas, fuera ungido. David sube al trono de Israel y logra unificar la nación, bajo su mando entre los siglos XI y primera década del siglo X a.C. Una de las estrategias para lograr este fin fue la conquista de Jerusalén. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 al 9. Que permanecía en poder de los jebuseos, a lo que convirtió en capital del reino y en donde trasladó el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios. De esta forma, la ciudad se convierte en el centro político y religioso de Israel. El rey David también defendió a Israel de los filisteos, sus más fuertes enemigos, y fue un artista que aportó mucho a la cultura israelita. Interpretaba el arpa y se le atribuye la autoría de muchos salmos. Entonces, jóvenes, nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel no fue una nación que apareció de la noche a la mañana, sino que fue una nación que se fue convirtiendo poco a poco. Recordemos que comienza desde que Dios le da el mandato a el patriarca Abraham de constituir un pueblo. Recordemos que Abraham en ese tiempo no tenía hijos y su esposa Sara se creía que era infértil. Pero Dios le hace esta promesa y vemos cómo de ahí surge este gran pueblo, esta gran nación, que es lo que ahora conocemos como Israel. Pero a pesar de que luego de Abraham, Isaac, su hijo, tuvo a su hijo Jacob, y luego Jacob tuvo los 12 hijos, que los cuales son los nombres de las 12 tribus de Israel, no fue ahí cuando ya Israel era una nación, sino que seguían siendo una pequeña congregación familiar. Ellos salen de camino hacia Egipto. Recordemos que Jacob también tenía un hijo que fue vendido por sus propios hermanos, y el hijo José fue a parar hasta Egipto, del cual se hizo un gran líder. Y en el momento que ellos tuvieron necesidad y el pueblo estaba pasando gran hambre, fueron a comprar comida a Israel, y ahí se dio ese encuentro entre ellos dos. Luego José los invita a pasar un tiempo o a vivir en Egipto, y es como llegan. Pero al morir José y el faraón que los conocía, y llegó otro faraón diferente que no conocía la historia de José, los israelitas fueron tomados como esclavos. Pasaron muchos años y ellos seguían siendo esclavos hasta que Dios suscitó en Moisés esa necesidad de liberar a su pueblo. Moisés tenía esa necesidad de querer ver a su pueblo. Pero recordemos que Moisés es de origen hebreo, el cual lleva sangre israelita. Pero como el faraón mandó matar todos los niños, lo que la madre hizo fue construir un canastito y meterlo en el río para que el niño se lograra salvar. Pero la hija del faraón lo encuentra en el río Nilo y lo saca y lo adopta como hijo. Entonces Moisés también llega a la casa de los faraones y se convierte en un gran líder. Pero al pasar de la historia él se da cuenta que no es un egipcio como él lo suponía, sino que es un israelita. Y al ver la necesidad y al ver también los castigos a los que eran sometidos los israelitas, él siente esa necesidad y se presenta ante el faraón. Pero antes de todo esto, Dios le había hablado a través de la zarza ardiente a Moisés. Ante todo esto, el faraón no quiere que el pueblo sea liberado, pero
Dios manda las 10 plagas que ustedes conocen y las 10 plagas que hicieron gran destrucción en el pueblo de Egipto, y el faraón decide poder liberarlos. Así salen, atraviesan el río que es abierto por la mano de Moisés y por la voluntad de Dios también, y ya se van ellos a la tierra que era de sus padres. ¿A qué tierra sería? A la tierra donde habitó Abraham, Isaac y Jacob muchos años antes de que eso sucediera. Entonces ellos llegan y la tierra ya estaba habitada por otros personajes, por otros pueblos, por otras naciones. Pero el pueblo de Israel llega y lucha si se queda con sus tierras que le pertenecían. Posteriormente a ello se comienza la organización, que fue por parte de Samuel, dice la lectura, y él organiza a las 12 tribus en torno a la cabecera central, que era el mismo pueblo de Israel. Y a la cabecera central luego dice que los reyes también tuvieron mucho que ver, y los jueces, y el rey David, y dice también que ocupó un lugar central a la nación para que pudieran tener el arca de la alianza. Pero veamos que todo este proceso llevó mucho tiempo para que Israel se considerara como un pueblo con una estructura política, geográfica, social bien establecida. Vámonos ahora al pongo en práctica de la página 67. En la primera parte nos dice: completa la tabla con base en el pasaje bíblico que se cita a continuación. En la primera parte dice características de la tierra prometida, y en la parte derecha beneficios que obtendrían los israelitas. El texto bíblico está tomado del Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Dice así: ahora Yahvé tu Dios va a introducirte en una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y ontanares que manan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares, de aceite y de miel, tierra donde no comerás el pan tasado y en donde no carecerás de nada, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce. Entonces, en la parte izquierda vamos a colocar qué características tenía la tierra prometida de acuerdo a esta cita bíblica, y a un costado vamos a poner los beneficios que ellos iban a obtener de esta tierra. Luego nos dice en la parte 2, consulta sobre la vida y las hazañas del rey David. Luego elabora en tu cuaderno un diagrama que muestre los eventos más destacados de su vida. Entonces vamos a irnos a internet y vamos a buscar sobre la vida del rey David. Pero vamos a buscar como Rey David Biblia, porque si no nos puede dar algún otro rey David y nosotros queremos exactamente el personaje bíblico. Cuando ya lo hayamos investigado vamos a colocar los eventos más importantes que realizó él durante toda su vida. En la parte 3 nos dice: ordena de forma cronológica el surgimiento de estos importantes personajes en la vida del pueblo de Israel, numerándolos del 1 al 5, luego escribe quién fue cada uno. Consulta los datos de los personajes que no conozcas. Y tenemos 5 personajes que son Salomón, Débora, David, Saúl y Josué. Vamos a buscarlos en internet y también vamos a hacerlo con la palabra bíblica. Vamos a poner Salomón en la Biblia, Josué en la Biblia, Saúl, David, Débora en la Biblia, para que nos dé los personajes de la Biblia que nosotros necesitamos investigar. En la cuarta parte tenemos que buscar en la Biblia. Si no tienen Biblia pueden hacerlo en internet. Y dice: busca en la Biblia este salmo que se considera compuesto por el rey David. Y es el Salmo del Buen Pastor y es el Salmo 23. Y van a ustedes a rellenar esos espacios con las palabras que estén en el Salmo completo que ustedes van a encontrar. Por ejemplo, dice: Yahvé es mi pastor, y hay un espacio. Ustedes van a llenarlo con el Salmo que ustedes hayan encontrado en la Biblia. Salmo 23. En la quinta parte dice: reúnete con un compañero para leer la siguiente información y reflexionar sobre las preguntas propuestas a continuación. Luego escriban un breve informe de sus respuestas en sus cuadernos. Pero esta parte será individual, ya que no estamos en el salón de clases que podemos compartir con alguno de los compañeros. Así que será el número 5 será individual. El texto dice así: una familia regresa a su terruño. En la época de las tomas guerrilleras en Colombia,
Muchos familiares fueron desplazados por violencia y el continuo enfrentamiento entre estos grupos rebeldes y el Ejército Nacional. Ercilia Gómez, madre de 3 hijas y abuela de 4 nietos, cuenta, entre lágrimas, cómo fue este horrendo día en que tuvieron que abandonar por la fuerza su casa y su parcela. Se nos vino el mundo encima. Mi hija mayor quedó paralizada por el miedo y el ruido de las bombas y los disparos del fuego cruzado. No tuvimos tiempo de nada, tuvimos que salir de inmediato y dejar todo atrás. Años después de deambular en las grandes ciudades del país, Ercilia y sus hijas pudieron regresar y recuperar su tierra gracias a un programa gubernamental. Volvieron a cultivar hortalizas y a criar animales en su terreno, pero esperan seguir teniendo apoyo para poder permanecer en ese lugar donde nacieron sus ancestros y donde tienen sus raíces muy arraigadas. La primera pregunta que encontramos dice así: ¿cómo crees que la situación del desplazamiento de las personas puede causar fracturas en la unión e identidad de las comunidades o regiones de un país? Y la número 2, ¿podría servirle de inspiración la experiencia del pueblo de Israel a las personas que deben emigrar de sus países de origen en Oriente hacia Europa, atravesando miles de kilómetros por tierra y por mar y sorteando todo tipo de peligros? ¿Por qué? En la parte número 6, elabora con cada una de las siguientes palabras un enunciado que exprese la necesidad que tiene el ser humano de construir una identidad y de sentirse parte de una comunidad. Encontramos 3 palabras: terruño, nostalgia y patria. Si no saben el significado de alguna de ellas, pueden investigarlo en internet para poder crear esta afirmación. Y es así como terminamos la clase de este día. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.